Bienvenido al canal. Aquí encontrarás historias suaves y música tranquila, creadas especialmente para ayudarte a dormir. Cada sonido está pensado para acompañarte a un descanso profundo, donde el cuerpo se relaja y la mente se apaga. Respira hondo, deja atrás el día y deja que la calma te envuelva. Comenzamos. Parte 1. El bosque que no devuelve ecos. Llovía. Llovía como si el cielo lavara algo que el suelo no podía contener. Las gotas golpeaban el barro con fuerza, salpicando las botas desgastadas del policía mientras avanzaba por la senda que serpenteaba entre los árboles. La niebla que se alzaba desde el humedal espesaba el aire, como si el bosque ocultara algo o a alguien. La denuncia había llegado la tarde anterior, una niña no había regresado a casa tras la escuela. Su nombre era Lena. Tenía 9 años, el cabello claro y una cicatriz apenas visible en la ceja izquierda. Nadie la había visto desde las 3 de la tarde. Su madre, temblando entre lágrimas, repetía: "Ella nunca se retrasa. Nunca". El oficial encendió su linterna. No por falta de luz, era mediodía, sino por instinto. Y porque el bosque tenía esa forma de tragar el día, como si se alimentara del tiempo. Un destello entre los arbustos llamó su atención. Al principio creyó que era una bolsa, una de esas que el viento arrastra desde los caminos rurales. Pero cuando se acercó, el frío se le subió por la espalda como una garra helada. El cuerpo estaba tendido de lado, con la ropa arrancada y los ojos abiertos, fijos en algo que no existía. Ese fue el primero. Al menos, el primero que la policía conectó. Pero no fue el primero en desaparecer. Los archivos perdidos de la región de Rostov escondían una secuencia de desapariciones que no encajaban entre sí, al menos en apariencia. Un adolescente que escapó de casa, una joven sordomuda que salió a hacer un mandado, una niña que no volvió del colegio. Casos archivados como abandono voluntario, problemas familiares, tráfico de personas. Pero el patrón estaba allí. Latente. Como una sombra que cambiaba de forma pero no de intención. 1981. Una estación de tren cualquiera, en una ciudad gris. Las paredes cubiertas de hollín, los anuncios descoloridos, el olor a grasa vieja y humo de cigarrillo. Entre los bancos de madera, un hombre esperaba. Tenía aspecto común. Demasiado común. Rostro anguloso, ojos hundidos, expresión neutra. El tipo de persona que uno olvida apenas se aleja. Se fijó en una niña de unos 10 años. Estaba sola. Jugaba con una bolsa de plástico mientras esperaba a su madre, que había ido al baño. El hombre se levantó, caminó lentamente hasta ella. Dijo algo. Sonrió. Le ofreció un caramelo. La niña dudó. Él le habló con dulzura, como un maestro. Ella cedió. El bosque cercano no tenía senderos. Solo ramas rotas y el rumor del viento. Allí, entre la maleza, el hombre se transformó. Sus actos no tenían explicación. Ni lógica. No buscaba placer. No buscaba compañía. Solo destrucción. La niña fue encontrada 3 días después, con signos de una violencia que los forenses no sabían cómo clasificar. No había rastro de semen. No había pruebas claras de agresión sexual, pero su cuerpo hablaba de algo más atroz. Algo ritual. Algo animal. El caso fue archivado. Los años siguientes fueron como un acorde sostenido. Una tensión que nunca cesaba.
1982, marzo. Un muchacho de 15 años desapareció tras salir del internado. Dijeron que había escapado por rebeldía. 8 días después, unos campesinos encontraron su cuerpo en una zona pantanosa. Tenía múltiples heridas de arma blanca. Los ojos arrancados. La autopsia reveló que había sido mutilado en vida, pero sin evidencia de lucha. Mayo. Una mujer joven, de inteligencia límite, fue vista por última vez cerca de una parada de autobús. Su cuerpo apareció desangrado junto a una vía de tren. El forense escribió en su informe que las heridas eran imposibles de describir con propiedad. Tenía la boca llena de tierra. Julio. Una niña de 13 años desapareció a plena luz del día. Fue vista entrando al bosque con un hombre. Nadie actuó. Pensaron que era su padre. Su cadáver fue encontrado en un canal, con los genitales mutilados y el corazón perforado. El agua no logró borrar las marcas. Las autoridades comenzaron a inquietarse. Había demasiadas coincidencias. Demasiadas víctimas solitarias. Y una constante, la cercanía de estaciones de tren, caminos rurales o zonas de tránsito poco vigiladas. Pero no había sospechosos. Solo un fantasma. El depredador. Los testimonios eran vagos. Tenía aspecto normal. Nada llamativo. Era educado. Vestía como un maestro o un obrero. Nunca el mismo rostro. Nunca el mismo nombre. Era como si el culpable se diluyera entre la gente. Como si no existiera. Pero seguía matando. 1983. Un adolescente de 14 años fue encontrado en una zanja, con los testículos arrancados y los labios cortados con precisión quirúrgica. La policía intentó censurar el informe. Ese mismo mes, una joven de 17 años fue hallada muerta en las afueras de Sancti. Había sido apuñalada 36 veces. Una cantidad que los expertos no lograban asociar con ninguna conducta conocida. No es impulsividad, dijo un criminólogo. Es otra cosa. Es como si disfrutara del acto mismo. Como si necesitara cada una de esas puñaladas para sentirse vivo. Pero nadie lo entendía. La prensa aún no hablaba de ello. Las autoridades del partido temían el escándalo. La Unión Soviética no podía tener asesinos seriales. Esa era una enfermedad occidental. Una ficción de los libros policiales. Así que callaron. Y mientras el sistema silenciaba los hechos, el monstruo se desplazaba. De ciudad en ciudad. De rostro en rostro. Como un viajero silencioso. Bosques. Rieles. Vías de escape. Eran sus zonas favoritas. El patrón se repetía. Elegía víctimas vulnerables, niños, adolescentes, mujeres solas, personas con discapacidad. Las abordaba con calma. Les hablaba. Les ofrecía algo. Un dulce, una promesa, una historia. Las llevaba al bosque. Y allí, la oscuridad se desplegaba. Pero no eran crímenes comunes. Eran escenas. Casi como cuadros. Macabros, rituales, repetitivos. No buscaba lo sexual. Buscaba el acto. La sangre. La sumisión total. El poder absoluto. Y luego, desaparecía. Nadie podía detenerlo. Porque nadie lo veía. Y porque nadie quería ver. Los policías eran trasladados. Los informes, modificados. Las familias, silenciadas. Pero los cuerpos se apilaban.
Hasta que alguien cometió un error. No el asesino, sino el Estado. Un joven fue arrestado. Coincidía con el perfil. Tenía antecedentes. Confesó, bajo presión. Fue juzgado rápidamente y ejecutado. Mientras tanto, los crímenes continuaban. Y el verdadero responsable sonreía en la oscuridad. Invisible. Intocable. Insaciable. Parte 2. El eco de los ausentes. Era un silencio diferente. No el que habita los bosques ni el de las noches sin viento. Era un silencio humano. El que deja un asiento vacío en la mesa. El que pesa en los cuartos cerrados, en las camas hechas que nadie deshace. La ciudad de Novosakhtinsk, como muchas otras en la región de Rostov, se había acostumbrado a ese tipo de ausencia. A los nombres que ya no se pronunciaban. A los rostros que se desvanecían de los álbumes familiares. Y a la sospecha muda que crecía entre todos, que algo estaba mal. Terriblemente mal. Pero nadie lo decía. Porque decirlo era admitirlo. Y admitirlo era imposible. 1984, invierno. El suelo crujía bajo la escarcha. Un tren se alejaba lentamente, dejando a su paso una estela de vapor que se disolvía entre las ramas secas. Cerca de las vías, una figura solitaria caminaba con calma. Parecía un trabajador más. O un maestro rural. Tenía las manos en los bolsillos, los pasos firmes. En la otra dirección, una joven de 15 años regresaba de visitar a su abuela. La encontró cerca del paso a nivel. Le habló con voz tranquila. Le preguntó la hora. Ella dudó, pero respondió. Le dijo que podía mostrarle un atajo por el bosque. Una senda más rápida. Ella aceptó. Y nunca volvió a casa. 3 días después, los perros encontraron el cadáver. Estaba mutilado. Ojos vacíos. El rostro cubierto de golpes. Las piernas separadas. Una rama insertada en la cavidad torácica. El informe policial no fue publicado. Ni siquiera los padres de la víctima conocieron todos los detalles. Ese año, el asesino se multiplicó. No literalmente. Pero su presencia parecía extenderse. Cada mes, un nuevo cuerpo. O 2. O ninguno, pero sí una desaparición. Los crímenes variaban, pero todos contenían un mismo horror. Un mismo lenguaje de odio, de control absoluto. A veces, arrancaba órganos. Otras, mordía. Siempre, cortaba. Los forenses notaron algo más. Las heridas eran post-mortem. O eso parecía. Porque muchos de los cuerpos tenían signos de mutilaciones hechas durante la agonía. Como si el asesino se alimentara del sufrimiento. Pero no físicamente. Psicológicamente. Espiritualmente. Un patrón sin patrón. Una firma sin firma. Las autoridades comenzaron a formar un grupo especial. En secreto. Pero estaban divididas. Algunos insistían en que no había conexión real. Que eran crímenes aislados. Otros veían la línea roja. La línea que conectaba víctimas, geografías, fechas. Y entonces, sucedió. Una niña de 8 años desapareció en pleno día. Frente a testigos. Un vendedor ambulante dijo haber visto a un hombre hablando con ella. Dijo que parecía un maestro. Dijo que caminaban hacia el bosque. No actuó. No dijo nada hasta el día siguiente. El cuerpo fue encontrado días después. Destrozado.
de un modo que no puede ser descrito sin que las palabras pierdan su valor. La policía detuvo a un joven sin hogar. Lo interrogaron durante horas. Terminó confesando. Pero no sabía nada. Solo quería que lo dejaran en paz. Fue condenado. Meses después, el asesino volvió a atacar. Y entonces, comenzaron a dudar. El perfilador. Ante la falta de avances, el Ministerio del Interior permitió, en secreto, que un psiquiatra forense iniciara un perfil psicológico. Era la primera vez que algo así ocurría en la URSS. El psiquiatra, un hombre metódico, sin supersticiones, escribió un informe de más de 80 páginas. Describía a un hombre de entre 35 y 50 años. Educado. Reservado. Sin antecedentes. De apariencia común. Probablemente casado. Con un trabajo que le permitía moverse sin levantar sospechas. Y lo más importante, se excita únicamente durante el proceso de dominación. El sufrimiento de la víctima no es un medio. Es el fin. El informe fue ignorado durante meses. Archivado. Silenciado. Porque admitir que había un asesino serial era romper el espejo del socialismo perfecto. 1985. Fue el año más sangriento. 6 víctimas. 3 mujeres jóvenes. 2 niños. Una adolescente. Todas las escenas tenían la misma firma invisible. Un crimen sin sentido lógico. Con mutilaciones precisas. Con sadismo quirúrgico. Uno de los forenses, en privado, dijo: "Este tipo no mata por impulso. Mata por necesidad. Y la necesita con una frecuencia que va a aumentar". Y así fue. Un día de marzo, el asesino se equivocó. Dejó una pista. No fue grande. No fue clara. Pero dejó algo. Una colilla de cigarrillo. Y una pisada. La policía comenzó a revisar listas de sospechosos. Trabajadores con movilidad. Personas que habían estado cerca de las escenas. Maestros. Obreros ferroviarios. Y entonces, apareció un nombre. Un hombre que había sido interrogado años antes. Un tipo callado. Reservado. Casado. Padre de 2. Había sido detenido brevemente por merodear en una estación. Pero no encontraron pruebas. Lo soltaron. 1985, octubre. Una niña fue vista hablando con un hombre. Un testigo notó algo extraño. Tomó nota de la hora. Del lugar. Y llamó a la policía. Por primera vez, alguien actuó rápido. Pero llegaron tarde. El cuerpo fue hallado esa noche. En un claro. Bajo una lluvia fina. La tierra estaba húmeda. Y las hojas, rojas. Esa fue la última víctima en años. El asesino desapareció. No del mapa, sino de la historia. Como si se hubiese disuelto. Pero el horror seguía latiendo. En los padres. En los policías. En los pasillos de las escuelas. En las estaciones de tren. Y en los rostros de los que no sabían, pero temían. No era el fin. Era solo la pausa. Parte 3. El regreso del susurro. El calendario marcaba 1988. 3 años de aparente calma. Nadie lo dijo en voz alta. Pero muchos comenzaron a creer que aquello había terminado.
El terror sin rostro, los cuerpos en los bosques, la sensación de que nadie estaba a salvo. Todo se había diluido en el silencio. En la rutina. En la esperanza. Las autoridades habían archivado los casos como crímenes inconexos. Los informes fueron enterrados en cajones polvorientos. El grupo especial fue disuelto. Y el nombre del asesino se borró de las reuniones. Pero había algo en el aire. Un olor. Un murmullo. Un presentimiento. Porque el mal no se esfuma. Solo espera. Mayo de 1988. Una adolescente caminaba sola cerca de la estación de Don Lescos. El viento era tibio. Los árboles estaban en flor. Un hombre se le acercó. Le habló con voz baja. Tenía un libro en la mano. Le preguntó si le gustaba leer. Ella dudó. Pero se sintió curiosa. Él era amable. Parecía educado. Casi paterno. Minutos después, los testigos vieron a ambos adentrándose en la arboleda cercana. Fue la última vez que alguien la vio con vida. El cuerpo apareció 5 días más tarde. Tendido bajo una capa de hojas. La ropa arrancada. Las extremidades dislocadas. Las heridas inconfundibles. El viejo patrón. El mismo lenguaje de sangre. Había vuelto. Junio. Un niño de 10 años desapareció en las afueras de Sagdi. Fue encontrado en un barranco. Tenía una oreja arrancada. Y una cuchillada que le atravesaba el abdomen de lado a lado. Los forenses estaban consternados. No solo por el sadismo, sino por el detalle. Por la meticulosidad. Por lo quirúrgico. Una vez más, no había rastro de semen. Pero sí evidencia de excitación emocional. Un frenesí controlado. Casi intelectual. El asesino no había cambiado. Solo había esperado. Y ahora volvía con más hambre. 1989, un desfile de muerte. Como si el monstruo hubiese despertado de un letargo prolongado, los crímenes comenzaron a sucederse con velocidad inusitada. Febrero. Una mujer fue encontrada en un campo abierto. El rostro desfigurado. La lengua cortada. Las uñas arrancadas. Abril. Un niño de 8 años. Mismo patrón. Ojos vacíos. Rostro cubierto con barro. Un dedo insertado en la boca. Julio. Un adolescente de 16 años. Punzadas simétricas. Heridas con forma de cruz. Las vísceras removidas con precisión. Las autopsias hablaban de una mente organizada. No había caos. No había error. Solo diseño. Metodología. Y una profunda necesidad de control. La policía comenzó a recibir presiones. Desde Moscú. Desde el Comité Central. No podían permitir más cadáveres. No podían ocultar lo innegable. El grupo especial fue reactivado. Y esta vez se asignó una sola prioridad. Encontrarlo. Volvieron al perfil. Al psiquiatra. Al primer informe. Y comenzaron a trazar un mapa. Los lugares. Las estaciones. Las fechas. Y surgió un patrón. No en el crimen, sino en el movimiento. El asesino viajaba. Siempre cerca de líneas ferroviarias. Siempre a pie. Siempre en zonas rurales, pero con una lógica de tránsito. Como un trabajador. Como alguien que conocía la región al detalle.
Era una aguja en un campo de agujas. Pero por primera vez tenían un hilo. Noviembre de 1989. Una niña desapareció tras subir a un tren en dirección a Krasny Sulin. Los testigos dijeron que iba sola. Otros recordaron a un hombre que la saludó en el andén. Nadie lo conocía. Pero llevaba una bolsa de cuero y un abrigo gris. La policía se movilizó de inmediato. Revisaron los trenes. Peinaron las zonas cercanas. Y encontraron el cuerpo a solo 500 metros de la estación. Una escena brutal. Pero algo había cambiado. Por primera vez, encontraron huellas claras. Pisadas. Fibra de tela. Y un trozo de papel con una nota manuscrita, con caligrafía educada. Era poco. Pero era algo. El cerco comenzaba a cerrarse. No por un error, sino por persistencia. Los investigadores decidieron instalar vigilancia encubierta en las estaciones clave. Agentes vestidos de civil. Psicólogos encubiertos. Observación constante. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un agente notó a un hombre que rondaba la estación de Lescos. No hacía nada ilegal. Pero su comportamiento era extraño. Se acercaba a niños. Hablaba con mujeres solas. Miraba alrededor, como si buscara algo. Tenía una bolsa en la mano. Caminaba sin dirección fija. El agente anotó la hora, el nombre del tren, y lo reportó. El hombre fue interceptado. Registrado. Tenía una navaja, unas sogas, un cuaderno con notas extrañas, pero ningún cadáver. Así que lo dejaron ir. La policía no tenía pruebas, solo intuiciones. Pero algo se movía. Algo en las sombras. Algo en el aire. 1990, año de cristal. Como si el asesino supiera que lo vigilaban, su ritmo cambió. Ya no atacaba cada mes. Ahora pasaban semanas. Pero cuando lo hacía, era peor. Más profundo. Más violento. Más simbólico. Uno de los cuerpos apareció con los párpados cosidos. Otro, con símbolos tallados en el pecho. Otro, sin lengua ni manos. El perfilador lo dijo sin rodeos. Está sintiendo presión. Y está transformando esa presión en creatividad. No quiere matar. Necesita hacerlo. Y ahora, además, quiere decir algo con cada crimen. Pero nadie sabía qué. La grieta final. Un día de otoño, un joven fue hallado en un descampado. Tenía cortes exactos, paralelos. Y en el suelo, junto al cuerpo, había una huella clara. Y una colilla. Ambas coincidían con las encontradas un año antes. La policía creó un listado de posibles trabajadores con acceso ferroviario, educación formal y antecedentes de comportamiento errático. Y un nombre reapareció. Aquel que había sido detenido años atrás. El hombre del abrigo gris. El de la bolsa de cuero. El de los ojos vacíos. Pero aún no podían probarlo. La cacería estaba en marcha. Silenciosa. Fría. Eficiente. Y él no lo sabía. Parte 4. El olor de la sangre vieja. El invierno volvió. Y con él, las estaciones vacías. Los andenes helados. Las ramas secas crujían como huesos al viento. A esas alturas, el grupo especial operaba desde un lugar secreto, sin nombre, bajo vigilancia del Ministerio del Interior.
Revisaban cada informe, cada desaparición, cada testigo. El mapa de la región estaba cubierto de marcas rojas. Y en el centro de todo, un vacío. Una figura sin rostro. Un eco sin fuente. Primavera de 1990. Un niño fue visto hablando con un hombre cerca de la estación de Novocherkassk. El vendedor de boletos lo recordó porque el sujeto lo saludó 2 veces. Tenía modales raros, dijo. Como de alguien que imita la cortesía, pero no la siente. Esa fue la pista. El niño desapareció esa tarde. Y 3 días después, su cuerpo apareció en un basural. El patrón era inconfundible. Múltiples heridas, algunas antes de la muerte. Otras, después. Mutilaciones metódicas. Corte recto en el abdomen. Falta de órganos. Pero esta vez, el asesino había dejado otra huella. Un envoltorio de dulces, con una marca de fábrica que solo se vendía en una tienda del centro. La policía colocó agentes encubiertos en la tienda. No pasaron ni 5 días cuando un hombre volvió a comprar el mismo producto. El mismo abrigo gris. La misma bolsa. No hizo nada ilegal. Pero fue seguido, registrado y fotografiado. No encontraron armas, pero hallaron recortes de diarios, sobre desapariciones, sobre cadáveres, algunos incluso de víctimas que nunca fueron identificadas públicamente. Tenía dibujos, cuadernos con anotaciones y una pequeña caja vacía. Fue interrogado durante 8 horas. Dijo que le interesaban los casos criminales, que leía por curiosidad, que era profesor, que escribía novelas que nunca terminaba. No pudieron detenerlo, pero ya no estaba libre. Estaba marcado. Lo vigilaban, lo seguían, lo escuchaban. Verano. Como si algo en él comenzara a desmoronarse, el asesino cambió de estrategia. Abandonó los bosques. Comenzó a atacar más cerca de áreas urbanas. Parques. Caminos secundarios. Zonas donde la huida era más difícil. Era un riesgo. Pero no parecía importarle. Un agente del grupo especial escribió en su informe: está desesperado. No porque sepa que lo vigilamos, sino porque su deseo ya no puede esperar. Su control se está rompiendo. Una mujer fue atacada a plena luz del día. Sobrevivió. Pudo huir. Lo describió con claridad. Un hombre con la mirada vacía. Con un abrigo largo. Con manos frías. La policía confirmó que estaba en la zona. Pero nuevamente, sin pruebas directas, no podían arrestarlo. Entonces cometió su error más grave. Una niña desapareció cerca del río. El cuerpo fue hallado con restos de una prenda rasgada y fibras idénticas a las halladas en su vivienda meses antes. Los forenses no tuvieron dudas. Era la misma tela. El mismo hilo. La misma mano. Era la última pieza. Pero aún no bastaba. El grupo decidió esperar. Un paso más. Un intento más. Lo siguieron durante semanas. Vieron cómo se acercaba a niñas. A muchachos. Cómo merodeaba escuelas. Cómo fingía leer en estaciones, siempre atento. Una agente encubierta estuvo a centímetros de él. Dijo que tenía un olor extraño. Como a metal, como a tierra húmeda. Y que sus ojos no parpadeaban. Octubre. Un día cualquiera.
Una estación secundaria. Una madre vio a su hija hablar con un hombre. Corrió hacia ella. El sujeto se alejó rápido. Ella gritó. La policía respondió. Lo detuvieron. Tenía un cuchillo, cuerdas y un cuaderno con dibujos, anotaciones y fechas. Fechas que coincidían con los crímenes. Esta vez, no lo soltaron. Comenzó el silencio. Durante 3 días, no dijo una palabra. Solo respiraba. Y escribía. Páginas enteras. Sin lógica aparente. Hasta que un agente, sin uniforme, sin presión, sin gritar, le habló. Y algo ocurrió. Los ojos del asesino se abrieron más de lo normal. Como si algo dentro suyo se rompiera. Como si una válvula interna cediera. Y entonces, habló. ¿Quieren saber por qué lo hice?, dijo. No es por ellos. Es por mí. Porque no puedo dejar de hacerlo. Parte 5. Confesiones sin alma. La sala era pequeña. Sin ventanas. Las luces no parpadeaban, pero su blancura resultaba insoportable. Como si lo observaran desde el techo. Como si el tiempo no pudiera pasar ahí dentro. El hombre estaba sentado. Las manos juntas sobre la mesa. La espalda recta. Los ojos, abiertos, como si nunca parpadearan. No había pedido abogado. No había pedido agua. No había pedido nada. Durante las primeras 48 horas, no emitió palabra. Respondía con gestos mínimos. A veces escribía. Pero las hojas estaban llenas de símbolos, de frases rotas, de cosas que no se entendían. Hasta que habló. Y no paró. No era un impulso. No era un deseo. Era una necesidad, dijo. Los oficiales lo miraban en silencio. Había algo en su voz que no coincidía con sus actos. Era calma. Era fría. Era intelectual. Uno de los investigadores escribió en su libreta. Parece más un testigo de sus propios crímenes que su autor. Como si se analizara desde afuera. Como si no tuviera nada que ver con el dolor que causó. Comenzó por un nombre. No el de una víctima, sino el de una estación. Después, otro. Y otro. Los fue enumerando con precisión. Fechas. Horas. Descripciones. Escenarios. Los forenses confirmaron lo que decían. Había detalles que solo el asesino podía saber. Cortes específicos. Objetos encontrados cerca. Cicatrices que las víctimas tenían desde la infancia. Y sobre todo, las frases exactas que algunas de las víctimas habían dicho antes de morir. Nadie más podía saber eso. Me sentía vivo, dijo. No cuando gritaban. No cuando sangraban. Sino cuando dejaban de luchar. Ahí es donde estaba todo. Los investigadores lo observaban sin entender del todo. Querían explicaciones. Motivos. Algo que diera sentido a tanta muerte. Pero él no ofrecía nada de eso. Solo lógica personal. Una especie de filosofía oscura, nacida del vacío. A veces eran niñas. A veces, muchachos. A veces no importaba. Lo que buscaba era ese instante. Cuando el cuerpo cede. Cuando el alma sale, dijo, como si hablara de poesía. Uno de los agentes vomitó en el baño. Durante los días siguientes, se mantuvo así. Ordenado.
Metódico. Minucioso. Dibujó mapas. Indicó pozos donde nadie había buscado. Describió cuerpos que nunca fueron identificados. Incluso mencionó a personas que, hasta ese momento, estaban registradas como desaparecidas. Cada palabra era un golpe. Cada confesión, una tumba. No era ira. No era placer. Era como una música interior. Una nota que tenía que alcanzar, dijo. Y luego se quedó callado por horas. Los psicólogos lo evaluaron. Uno de ellos escribió en su informe: no muestra signos de locura. Tampoco remordimiento. Está dentro del rango de funcionalidad. Pero no siente. No conecta. No reacciona emocionalmente. Su mente es una máquina rota que sigue funcionando. Mientras tanto, los cuerpos comenzaban a contarse de nuevo. 20. 30. 35. Cada uno con detalles únicos. Cada uno con fechas específicas. Y siempre, la misma estructura. Atracción hacia víctimas vulnerables. Engaño inicial. Control emocional. Muerte por arma blanca. Mutilaciones post-mortem. Abandono en zonas simbólicas, bosques, vías, campos vacíos. El bosque me respondía, dijo una noche. Era como si todo estuviera bien allí. Como si el mundo desapareciera. No lloraba. No sonreía. No temblaba. Hablaba como quien recuerda viejos paseos. Como si los crímenes no fueran crímenes, sino rituales personales. Una vez, un agente se atrevió a preguntarle: ¿nunca pensó en detenerse? Él lo miró. Y por primera vez, la máscara tembló. No por dolor, sino por fastidio. ¿Detener qué? ¿El viento? La necesidad de respirar. Los fiscales comenzaron a preparar el caso. Cada confesión era una página. Cada dibujo, una prueba. Cada palabra, una losa. Pero aún faltaba la última verificación. La visita a los lugares. Y lo llevaron. A cada uno. Con esposas. Con escolta. Y allí, en medio del campo, entre ramas rotas y tierra seca, el hombre recordaba con exactitud. Donde se había escondido. Donde había arrojado los cuerpos. Donde había enterrado pertenencias. En uno de esos lugares, alzando una piedra, encontraron el zapato de una niña desaparecida en 1983. Había estado ahí durante 7 años. Nadie lo habría hallado. Solo él. En total, se confirmaron 53 víctimas. Pero él insinuó que había más. Algunas no gritaron. No eran importantes. No necesitaban ser recordadas. La prensa aún no sabía. El juicio aún no había comenzado. Pero en las paredes del ministerio, la verdad se murmuraba con miedo. El mayor asesino de la historia del país estaba frente a ellos. Y no parecía distinto a un maestro de escuela. A un tío. A un hombre de fila en el supermercado. Era la banalidad del mal. Y estaba escrita con tinta, sangre y silencio. Parte 6. El nombre en la oscuridad. La noticia se filtró. No a través de los canales oficiales. No por una rueda de prensa. Fue una gota. Una filtración silenciosa entre papeles, miradas y rumores. Primero en los pasillos del ministerio. Luego en las redacciones de los periódicos. Después, en los mercados y en los trenes. Un nombre.
Un nombre que nadie conocía, pero que pronto nadie olvidaría. Andrei Romanovich Chikatilo. Un hombre con gafas. Calvo. Educado. Padre. Profesor de literatura. Había enseñado en escuelas rurales. Había dado charlas sobre ética. Había escrito artículos sobre pedagogía. Había matado a más de 50 personas. Los titulares llegaron con demora, casi como si las palabras tuvieran que vencer una resistencia invisible. El carnicero de Rostov. El asesino que burló al Estado. El maestro de la muerte. Las fotos comenzaron a circular. No eran las de los cadáveres. Eran las de él. De pie. Mirando a la cámara. Con los ojos vacíos. Con las manos cruzadas. Con la expresión de un hombre que ya no pertenece al mundo de los vivos. Uno de los reporteros escribió: tiene la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas y que no se arrepiente de ninguna. El país entero se estremeció. Porque no era un monstruo salido de la selva. No era un psicópata marginal. No era un drogadicto, un forastero, un loco gritando en la calle. Era un vecino. Un padre. Un esposo. Había compartido fiestas escolares. Había corregido cuadernos. Había estrechado manos. Y había asesinado con una regularidad obsesiva. El juicio fue el más mediático de la historia soviética. La sala estaba custodiada. Las ventanas selladas. Las cámaras fijas en él. Andrei Chikatilo entró con los mismos pasos que daba al cruzar un aula. No saludó. No miró a los presentes. No sonrió. Se sentó en una jaula metálica, construida especialmente para el juicio. Los medios la llamaron la jaula del demonio. Desde allí, habló. Respondía a todo. Daba detalles. Corregía a los fiscales cuando cometían errores de fechas. Interrumpía para precisar heridas. Los familiares lloraban. Los periodistas temblaban. Pero él seguía. Metódico. Lúcido. Como si estuviera dando clase. Un periodista escribió: es como si estuviera dictando una lección. Pero su materia es el horror. A lo largo del proceso, se mostraron pruebas. Cuadernos. Dibujos. Objetos personales de las víctimas. Análisis psiquiátricos. Un forense leyó una lista. Era interminable. Nombres. Fechas. Lugares. 53 veces. 53 formas distintas de morir. Y entonces, uno de los fiscales dijo lo impensable. Pero hay más. Él mismo lo ha dicho. Solo que, no recuerda cuántas. Chikatilo intervino. Algunas no eran importantes. No todas valen lo mismo, dijo, con calma. La sala quedó en silencio durante casi un minuto. El juicio duró meses. Los psiquiatras debatieron sobre su cordura. Unos decían que era esquizofrénico. Otros, que era absolutamente responsable. Pero la evidencia era demasiado. Y su relato, innegable. La sentencia fue clara. Muerte. Chikatilo no reaccionó. No protestó. No lloró. Solo asintió. Como si ya lo supiera. Como si no le importara. Un año después, en una prisión especial, fue ejecutado con un disparo en la nuca. Nadie vio su cuerpo. Nadie conoció la tumba. Los archivos fueron sellados. Las grabaciones, archivadas.
El silencio volvió a ocupar su lugar. Pero los padres recuerdan. Los bosques aún tiemblan. Las estaciones de tren todavía huelen a miedo. Porque un hombre, durante más de una década, caminó entre todos. Y nadie quiso verlo. Parte 7. Lo que queda cuando el monstruo cae. Las estaciones siguen ahí. Los trenes siguen pasando. Los bosques vuelven a florecer en primavera. Y las hojas siguen cayendo en otoño. Pero algo quedó torcido. Como una raíz rota. Como una grieta en el alma de una nación. Durante años, la Unión Soviética se había sostenido sobre un pilar de certeza. La idea de que el crimen patológico era cosa del otro mundo. Del capitalismo. Del caos occidental. Pero Chikatilo fue un espejo. Uno que obligó a mirar lo que no querían ver. La fragilidad humana. El sistema ineficaz. El miedo a la verdad. Durante más de una década, la maquinaria estatal negó lo evidente. Negó que alguien pudiera matar sin motivo. Sin ideología. Sin rabia. Solo por una necesidad interna. Negó que el mal pudiera esconderse en un maestro. En un ciudadano modelo. En un hombre que firmaba planillas y corregía ortografía. Pero así fue. Las víctimas eran reales. Niñas con trenzas. Chicos con mochilas escolares. Jóvenes con sueños torpes. Mujeres que confiaron. Hombres que no supieron defenderse. Personas comunes. Invisibles para un sistema que no supo protegerlas. Los errores también fueron reales. Incontables víctimas atribuidas a otras personas. Inocentes condenados. Uno, incluso, ejecutado por error. Y en el centro de todo, él. Andrei Romanovich Chikatilo. Con su rostro gris. Su voz pausada. Sus notas clínicas. Un asesino sin explicación. Una máquina sin alma. Un vacío con forma humana. El legado fue doble. Por un lado, el horror. Cada estación de tren pasó a tener doble función. Punto de partida. Y escena del crimen. Cada voz que perdió su inocencia. Cada niño, su confianza. Y por otro lado, el cambio. La criminología soviética despertó. El perfil psicológico se convirtió en herramienta real. Los métodos forenses se modernizaron. Las investigaciones tomaron en cuenta el comportamiento, no solo las pruebas físicas. Y por primera vez, la figura del asesino serial fue reconocida oficialmente en el país. Los perfiles posteriores se escribieron con su sombra encima. Los manuales se reescribieron. Los policías se entrenaron distinto. Porque ya sabían que no todos los monstruos rugen. Algunos corrigen exámenes. Algunos visten saco y corbata. Algunos cenan en familia. En los años siguientes surgieron imitadores. Casos similares. Intentos de emular su método. Pero ninguno igualó su alcance. Su frialdad. Su cálculo. Su capacidad de desaparición. Porque Chikatilo no solo mataba. Sabía cómo no dejar rastro. Hasta que cometió errores. Hasta que alguien escuchó el silencio. Hoy, su historia es estudiada. Hay documentales. Libros. Ensayos. Hasta películas. Pero ninguna imagen logra capturar del todo la magnitud de su vacío interior. No hay ficción que iguale lo real. No hay guión que supere lo que ocurrió. Y los que vivieron su época aún lo recuerdan sin nombrarlo.
Porque algunos nombres, cuando se pronuncian, despiertan algo. Un olor. Un miedo. Una cicatriz. Chikatilo fue eso. La encarnación de un horror que nadie supo ver a tiempo. Porque no se veía desde afuera. Y porque, desde adentro, nadie quería mirar.